Vamos a ver qué es lo que se pensaba, al menos en el tiempo pues, de la Reforma. Hemos visto en estas 3 o 4 grabaciones pues cómo los padres de la Iglesia al presentar el pretribulacionismo se confundieron mucho por no tener una solidez bíblica o no tener una luz bien clara de poder hacer la distinción al menos de lo que es el arrebatamiento y la segunda venida. Este error lo cometieron bastante grande, y el problema surge que posteriormente pues San Agustín era pues un gran filósofo. No le quiero llamar reformador, aunque fue un hombre muy importante en la era cristiana. Gracias a él tuvimos la traducción pues, del griego al latín, y por San Jerónimo también. San Agustín contribuyó mucho y tiene libros muy buenos, yo los recomiendo, por ejemplo, el Ciudad de Dios, ¿no? Pero San Agustín, por su época, pues era más filósofo que cristiano, digámosle así. ¿Por qué? Bueno, San Agustín pues había estudiado toda la filosofía platónica, y evidentemente se inclinaba tanto que él es considerado un gran filósofo platónico, y cuando va a escribir la Biblia, o al traducirla, mejor dicho, todos los conceptos filosóficos platónicos los plantea, los que escribe sin darse cuenta o adrede, pero los escribe, como por ejemplo, no vamos a entrar en detalle, el concepto filosófico de la predestinación, porque el tema de la predestinación individual no es bíblica. Todo esto son conceptos platónicos, como lo argumenta Platón en su época y cómo lo adopta San Agustín. El problema es que luego surge el padre de la alegoría, conocido como Orígenes, y Orígenes, bueno, pues todo lo alegoriza, ¿no? Todo. Él no cree que la Biblia haya parte literaria, su parte histórica, el trasfondo histórico como que para él lo borra, y todo empieza a alegorizarlo. Así como Salomón representa a Cristo y la tsunamita representa a la iglesia, el beso entre ellos dos de estos enamorados representa la gracia, y así sucesivamente, a tal punto que, bueno, cometen ciertos errores, que el libro de Apocalipsis, pues el tiempo milenial, el reino teocrático no es literal, sino que es algo simbólico, y empiezan a alegorizarlo todo, y ahí tiene muchos seguidores, muchos adeptos que cometieron errores muy grandes. Pero para no estar repitiendo esto, vamos a hablar acerca de la Reforma y luego hablaremos de la Edad Moderna, cómo se llevó a cabo pues este tema del pretribulacionismo, mitribulacionismo y posttribulacionismo. Gloria al Señor. Tenemos que decir que los reformistas llegaron a adoptar este tipo de interpretación histórica, pero su anticristo, para ellos, de la forma en como lo veía, fue el papado, el papa en vez de Mahoma. Ya cambian las cosas, ¿os dais cuenta? Primeramente, pues eh, en siglos pasados, gloria al Señor, pues creían que eran los arracenos, Mahoma, al menos la iglesia primitiva, pues al menos en la época de la Edad Media, ¿no? Concebían esas ideas, pero con el tiempo vemos que en la Reforma cambian y ahora es el papado en vez de ser Mahoma en sí. Al principio ya dijimos que Lutero llegó a considerar totalmente defectuoso el libro de Apocalipsis, pero que luego con el tiempo cambió de opinión y pudo ver en Apocalipsis capítulo 11 y capítulo 12 una profecía del papado, y también dijo que la bestia del capítulo 13 era el mismísimo Papa. Según Lutero, el número 666 estaba representando el periodo de dominación papal. ¿Os dais cuenta cómo surge la idea alegórica? La interpretación protestante, este tipo de interpretación histórica, relacionando el papado con el anticristo, era dominante.
dominaba tanto el estudio de la profecía durante el siglo XVI hasta el siglo XVIII, que ha sido llamado la interpretación protestante. Aunque tenemos que decir que la mayoría de los reformistas sostenían la posición amilenial por aquel entonces. Algunos de esta persuasión histórica fueron premilenianistas y veían en los sellos, las trompetas y las copas de Apocalipsis la historia de la Iglesia representada simbólicamente y la segunda venida en el capítulo 19, después de la cual llegaría a acontecer el reino milenario y la consumación del fin. Entre los premilenaristas y de esa época sostuvieron que Isaac Newton, Bengel, Henry, Alford, estos y otros muchos más, llegaron a enseñar que el mismo Cristo vendría antes del milenio, pero no creían que un anticristo personal llegaría a aparecer al final de los tiempos para perseguir a los santos durante un periodo de tribulación. Más bien enseñaron que la tribulación se extendía a lo largo de la historia de la Iglesia y que los 3 años y medio, o sea, los primeros 1260 días, podrían significar el número de años que va a producir la Iglesia antes del fin del mundo, es decir, el mitribulacionismo. Los proponentes de la interpretación histórica fueron propensos a fijar fechas, porque si los 1260 días representaron años, entonces sería posible indicar más o menos cuándo vendría el Señor. William Whiston, por ejemplo, predijo que el milenio comenzaría en el año 1715, cuando no sucedió, cambió la fecha en el año 1734 y luego al año 1766. Bengel, por su parte, fijó la fecha de la venida del Señor como el 18 de junio del año 1836. Muchos cristianos de renombre de aquella época, de la Reforma y post-Reforma, compartían estas posiciones sobre la verdad profética e identificaron el anticristo con el papado romano. Entre ellos estuvieron los valdenses, los husitas, como por ejemplo Wycliffe, Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon, los mártires Cranmer, Tyndall, Latimer y otros muchos más como Juan Wesley, y hay muchos aquí que tengo apuntado, pero para no mencionarlo todo diremos un largo etcétera. Así que vemos que, por ejemplo, Bengel pensó que el anticristo papal sería derrumbado en el 1836 y que sucederían 2 milenios, uno en la tierra y otro en el cielo. Jonathan Edwards creía que el cumplimiento de la profecía del Apocalipsis en la historia de la Iglesia era uno de los argumentos más fuertes a favor de la inspiración de la Escritura. Según él, Jonathan Edwards dice que los 1260 años de Apocalipsis comenzaron en el año 606 después de Cristo y por esto creía que estaba viviendo en los últimos días. Algunos de estos líderes protestantes eran conocidos como los amilenanistas, y otros eran los premilenialistas, y luego estaban los postmilenialistas. Gloria al Señor. No obstante, todos sostenían la interpretación histórica del Apocalipsis. Ninguno esperaba una tribulación de corta duración y un anticristo personal justo antes de la venida de Cristo.